Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquema. En la entrega de hoy tendremos una vez más el gratísimo placer de compartir una muy interesante y oportuna conversación con un amigo que sabemos que las informaciones que nos puede arrojar en este espacio van a ser muy útiles, valga la redundancia, para nuestro público televidente en sentido general. Vamos a conversar con Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Educa, Acción Empresarial para la Educación. A propósito, lógicamente, de un tema que está en el tapete, yo diría en el primer orden de la información y de, vamos a decir, de todo lo que la mayoría del pueblo dominicano está atento. Gracias, Darwin, por estar con nosotros en este momento una vez más en Sin Esquema. Alberto, gracias a ti, a los televidentes. Siempre es un gusto compartir contigo en Sin Esquemas. Qué bueno. Darwin, contigo he hablado en varias ocasiones y en momentos diferentes, en diferentes etapas. Han habido cosas que se mantienen y que lógicamente en la educación no es de golpe y porrazo, que tú puedes decir, ya se acabó ese tema. Iniciamos un año escolar donde lógicamente no podemos dejar de reconocer que se inició con una serie de cuestionamientos por falta de adecuación, de capacidad instalada. Empecemos por ahí antes de entrar al tema que sabemos que también está esperando nuestro público televidente. ¿Cómo se ha ido manejando el inicio del año escolar? El presidente hizo un compromiso interesante de, lógicamente, de reforzar lo que en el 2014 se comprometió en otro gobierno, y eso es lógicamente positivo porque es una clara demostración de continuidad en los objetivos. ¿Qué me dices? Así es, yo creo que hay varios puntos para señalar correspondiente al inicio del año escolar, que estamos todavía dentro de los primeros 30 días desde que comenzó el pasado 26 de agosto. Vayamos primero a recordar que al sistema educativo público llegaron 2 millones de estudiantes a las escuelas de todo el país. Y obviamente siempre las primeras jornadas, las primeras semanas son de ajuste. Todos los sistemas educativos del mundo requieren de esos ajustes, de la asignación de grupos, de docentes que eligieron los cargos correspondientes, de estudiantes que se mueven. Entonces puede generar siempre algunos procesos de acomodamiento. Pero aún así, en los 7.864 centros educativos que tiene hoy el sector público de la República Dominicana, administrado por el MINER, se han ido resolviendo los problemas de locaciones, que fue una de las preocupaciones de la familia dominicana, ¿no? Espacios que tal vez se reclamaban y que no había dónde ubicar a los muchachos. Pero el Ministerio de Educación desarrolló una estrategia muy inteligente, muy pragmática, que fue de arrendar espacios en donde no se tenía, obviamente acelerar procesos de construcción que estaban en marcha y una metodología de ubicar a los estudiantes que aspiraban a una escuela pública allí donde había espacios en escuelas privadas en la zona de residencia de estos muchachos. Esto ha llevado que menos de 1.800 muchachos al día de hoy estén en esta situación todavía de identificar ese... 1.800 solamente. 1.800 de más de 2 millones. Wow. O sea, eso no hay que, pero estamos hablando no hay que perder la perspectiva. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto es un problema de mala planificación. No necesariamente, porque el sistema educativo dominicano hoy tiene espacios más que suficientes para albergar a la matrícula y a la demanda que tiene. Lo que ocurre es que la población se mueve con mucha facilidad. Se mueve detrás de las oportunidades laborales generalmente y por tanto, ¿dónde hoy creen ustedes que está la presión máxima de esos 1.800 estudiantes que todavía no han podido resolver esta situación? En la provincia de la Altagracia, allí donde hay un boom, lo comentábamos fuera de cámaras, económico, de desarrollo, de empleo, de oportunidades de empleo, y allí se dirige la familia dominicana, sus hijos con ellos, y obviamente presionan las escuelas de la zona. Eso es importante tenerlo en cuenta porque en el propio Gabinete de Educación ya se están tomando las previsiones de cara al próximo año escolar, al del año 25-26, para atender de manera diferencial esos segmentos de población donde hoy la dinámica demográfica ha llevado a que la matrícula educativa se haya trasladado hacia esa zona del país.
Eso es una de las primeras, tal vez, de los mensajes. Para que siga y me imito en esa misma línea, tú señalas que solamente 1.800 están sin haber sido todavía ubicados o reubicados. Pero ¿qué cantidad realmente se manejó para ser reubicado? Y si en esas reubicaciones se contempló por parte de Educación, lógicamente mantener a todos esos que fueron reubicados en su entorno, en su ambiente escolar. Siempre fue en su entorno, siempre fue en las localidades, porque claro, o sea, uno pudiera, por eso decía, teóricamente la cantidad de estudiantes, dada la cantidad de aulas que tiene el país disponible, entran y sobran. Claro. El problema es que tú no puedes llevar a alguien de la Altagracia a San Pedro. Claro. Entonces, lo importante es... O sea que no es que no hay una capacidad instalada, lo que no hay es la capacidad instalada acorde con las demandas de las determinadas áreas geográficas. La previsibilidad sobre eso tiene su complejidad, porque donde aparecen oportunidades laborales, la familia se traslada. Entonces, eso es parte de los desafíos que tiene. Por eso yo siempre quiero poner en perspectiva, por supuesto que es muy importante y es preocupante que 1.800 niños hoy no tengan todavía un espacio escolar, pero nosotros siempre decimos que mientras la solución llegue en los primeros 30 días, estamos en el mes del ajuste. Claro. Así que eso es razonable. Al comienzo del año escolar eran casi 10.000. Hoy ya hay 1.800, o sea que el Ministerio de Educación, con una extraordinaria tarea de su viceministra Ansel Jeker, que está dejando la vida en ese cargo, hay que decirlo con todas las letras, una profesional de fuste, con un nivel de compromiso que además ha trascendido todos los gobiernos prácticamente desde que está vigente el 4%, ¿no? En diferentes cargos, pero es una técnica que sabe de su tema, es doctora en educación y está haciendo un trabajo encomiable, liderando estos procesos de reajuste, trabajando con las regionales, trabajando con el resto del Ministerio de Educación, bajo claramente el liderazgo de su ministro, el profesor Hernández. Pero, ¿qué ocurre aquí entonces? Que esa movilidad demográfica lleva a esta situación donde el ministerio se ve obligado a resolver para que el estudiante tenga acceso a la educación, tenga el derecho a aprender, como nos gusta decir en Educa, en la zona de su residencia, para evitar los grandes traslados, para evitar las distancias excesivas desde su hogar hasta el centro educativo. Entonces, ¿por qué, Darwin, pregunto yo y lógicamente para nuestro público televidente, si la situación, independientemente de que como tú con mucha responsabilidad señalas que no es que 1.800 no signifique nada, sino que está dentro del marco de las cosas que se pueden resolver? Pero ¿por qué, pregunto yo, se producen estos ruidos de manera tan, yo diría, valga la redundancia, ruidosos? Es que una técnica como la que tú bien señalas, viceministra, ¿por qué no asume quizá ella el control en parte de informar cuál es la situación, qué se está haciendo? Estoy diciendo yo aquí para mi público. No, de acuerdo. Porque veo ante esa situación que estamos hablando de una crisis que desborda. Y tú dijiste al principio, Darwin, que la mayoría de países latinoamericanos y del mundo, los primeros 30 días de inicio de año escolar tienen problemas. Sí, son 30 días de ajuste, es normal. 1.800 niños frente a una matrícula de 2 millones es un número más que aceptable, aunque hay que resolver esa situación y lo importante es que se está trabajando en esto. Se estima, ayer lo mencionaban directamente en un gabinete la propia viceministra, que al 30 de septiembre, es decir, cuando se cumplirá prácticamente ese mes, estará ya entregándose a algunos centros educativos en la provincia de la Altagracia, que permitirá bajar ese número a menos de 200 estudiantes para reubicar, que probablemente terminen siendo distribuidos en esos espacios de escuelas privadas de manera aunque sea transitoria. Así que yo entiendo que eso va a estar siendo resuelto en los tiempos previstos, por lo tanto no hay ahí un problema. ¿Por qué? Y yo voy a descartar la intencionalidad política, porque me consta también que en la vereda de enfrente hay gente muy responsable, hay técnicos muy medidos,
siempre hacer críticas constructivas en el sector de educación. Entonces esa hipótesis yo la voy a poner a un costado. La segunda hipótesis tiene que ver con el tipo de comunicación en la sociedad actual y el acceso a las redes. Si tú tienes 7.868 hoy centros educativos en el país, pero hay problema en 10 de ellos, y salen en las redes y se hacen virales porque hay problemas, nosotros mismos lo hemos visto, hemos recogido información donde una escuela se llueve y se inunda, Claro. o hay un problema con la electricidad. Eso provoca eso más reacción que genera las 7.850 que están bien. Genera una sensación de que funciona mal. Esa es cierta, pero es válido solo para esa escuela o ese grupo de 10, 20, 30, 100 escuelas, pero no son representativas de un universo de más de 7.800. Entonces, ahí hay un punto clave. Y el tercer elemento, la otra hipótesis que sí yo creo que es clave, y también lo hablábamos, Alberto, fuera de cámaras, es la estrategia de comunicación donde el Ministerio de Educación se ha quemado, yo diría, si me permiten el término, porque no ha sabido transmitir todo lo bueno que se ha hecho. Es decir, ha salido siempre en los medios de comunicación los problemas, y eso está muy bien, claro, y es parte de lo que ayuda a construir y a mejorar la calidad, claro, de los procesos de administración de la cosa pública, pero ha fallado en los ejes de transformaciones profundas. Y voy a mencionar tres, por ejemplo. La población no sabe que a través de una tarea encomiable del Ministerio de Educación y de su viceministro Óscar Amargós, de supervisión, asignado a los temas de supervisión y calidad, el país ha tenido hoy un sinceramiento de la matrícula escolar. Una identificación además de docentes que estaban cobrando en el sistema y que no existían, que algunos ni siquiera vivían en el territorio nacional. Wow. Y todo esto ha sido materia de depurar y sincerar las estadísticas del Ministerio de Educación. Uno dirá, pero ¿cuál es el problema de la estadística? Bueno, que la estadística forma parte de la asignación de los presupuestos. Eso tiene una connotación directa. Claro. Se sabe muy poco de los programas, por ejemplo, de verano que acaban de finalizar, donde cientos, miles de niños de los sectores más vulnerables tuvieron la posibilidad de durante el verano seguir educándose. Que es un dolor de cabeza altísimo para la familia vulnerable. Pero claro, pero no es solamente educarse, le resuelve el problema, claro, también de la alimentación. Claro, no, porque lo tienen ya prácticamente resuelto todo. Pero no es solamente un esquema de educarse desde el punto de vista de los formatos tradicionales. Allí los muchachos tuvieron acceso, por ejemplo, a cientos de talleres de robótica y de tecnología de última generación. Eso no se ha sabido y no se ha comunicado de la manera correcta. Creo que allí el Ministerio de Educación tiene un debe importante. Esto no tiene que verse necesariamente con una lógica de despilfarrar recursos en publicidad. No se trata de eso. Se trata de comunicar bien a la opinión pública. Hoy hay maneras muy costo efectivas de hacerlo, las mismas redes, y permitiría a la población tener un balance entre las cosas que tienen problemas, y eso es cierto, y lo mucho y lo bueno que se está haciendo por parte de un equipo que es plural. Y más cuando tú puedes sustentar, porque la comunicación, como tú bien señalas, no es un bombardeo desordenado de publicidad, sino bien decir y con sustento lo que tú quieres defender o lo que tú quieres realmente mostrar. Y tú mencionabas algo muy importante. El presidente en ese discurso, que yo no quiero dejar de decir esto, porque la inauguración del año escolar fue también novedosa y mandó un mensaje. Claro. Se hizo de manera simultánea en Santiago y Santo Domingo la inauguración oficial. En Santiago con presencia y liderazgo de la señora vicepresidente, y en Santo Domingo con el liderazgo y discurso principal del señor compromisos presidente, todavía. Con un compromiso y con un llamado a retomar el pacto educativo, claro, a retomar el pacto educativo para enfatizar los temas de calidad y de despolitización, dos ejes que el presidente señaló claramente, de un pacto que él firmó en el 2014, que en 2023 presidió la Asamblea
de plenaria diciendo que su gobierno estaba comprometido con ese pacto, de manera que el llamado fue a toda la sociedad dominicana a trabajar en función de ajustar aquellos mecanismos y aquellos problemas que presentó ese documento que ya ha transcurrido más de una década de cumplimiento, los resultados no están. Darwin, hemos hablado nos hemos enfocado principalmente en el inicio del año escolar, en la capacidad de inscripción y de absorber la matrícula completa de niños y niñas que tienen del derecho y lógicamente de accesar al sistema educativo. Pero en la parte, ¿cómo vamos? Porque hemos visto que se hicieron una evaluación este año, la evaluación famosa internacional del nivel educativo de República Dominicana, y evidentemente hubo mejorías. Sí, señor. ¿Cómo ve Educa y en qué, vamos a decir, apuntala esa evaluación esencialmente que se hizo sobre República Dominicana de la educación, que dio lugar a que se presentara una mejoría? Nuestros docentes, que la calidad del penso o de los programas que se aplican, ¿en qué radica eso? Siempre hemos dicho que la materia pendiente en educación, y sobre todo para un segundo tiempo de un gobierno de dos momentos del presidente Abinader, estaba enfocado en la calidad. Hay señales de mejora, afortunadamente, que ya comienzan a exhibirse. Primero, los resultados de las pruebas PISA últimas que tú hacías referencia recoge el esfuerzo de todos los otros gobiernos también anteriores, desde el 2013 a la fecha, porque la generación de estudiantes que se midió en PISA cumplían el ciclo por primera vez del 4%, es decir, coincidía exactamente con aquellos estudiantes que ingresaron al primer grado de la educación primaria. 2010. Exacto, allí por el 2012-2013, y entonces fueron medidos en el 2022, con resultados presentados en 2023, que daban justamente el resultado de una corte. Así que hay una clara señal de que el país, en un contexto global donde todo el mundo en promedio cayó por la pandemia, el país no solo que se mantuvo, sino que comenzó a subir. Y esa es la gran oportunidad que tiene la República Dominicana. Después, hace escasos días, la también viceministra Ansel Sheker presentó los resultados del proyecto Conbase, una herramienta desarrollada en conjunto entre el Ministerio de Educación y la UNICEF para mejorar aquellos aspectos vinculados a la lectura y la matemática en el primer ciclo de la educación primaria, que tiene que ver con la estrategia de lo que se ha dado en llamar la alfabetización en la edad oportuna. Es decir, que los estudiantes en los años que corresponden a los 6 años de edad y 8 años de edad puedan completar un ciclo de alfabetización. Y nosotros en Educa, con el Ministerio de Educación y bajo el liderazgo de la Presidencia de la República, en un proyecto conjunto de una verdadera alianza público-privada donde hubo recursos públicos y recursos del sector privado. La información está íntegramente en la página web de Educa, y también la información financiera, porque nos importa ser muy transparentes en esto para que no haya lugar a duda y no haya ningún de esos mitos instalados o leyendas urbanas de que Educa o los empresarios están detrás del 4%. No hay un solo peso que haya ido a parar a otra cosa que no haya sido el trabajo de los maestros, y por eso nos parece muy importante señalar esto. Hemos podido cumplir con la tarea encomiable de mentores que son profesionales avesados, dominicanos, que han trabajado en el territorio, una duplicidad, es decir, duplicar el nivel de logro de los centros educativos en lengua y en matemática en promedio, y en los mejores 10 multiplicar por 9 ese nivel de éxito. La idea es poder continuar con ese esfuerzo, ya no tal vez liderado por Educa. Nuestro objetivo como institución era mostrar que sí se podía hacer una transformación, que sí, con los mismos docentes, con los mismos currículos, con las mismas escuelas, con los mismos estudiantes, haciendo las cosas distintas en la escuela, se pueden alcanzar mejores resultados, y eso es lo que hemos mostrado a las autoridades y que vemos como señales de mejora
que empiezan a germinar en el territorio Hay nacional. un ingrediente adicional, Darwin, que aparte de lo que tú muy bien señalas, de lo que involucra lectura y matemáticas, tomando en cuenta nuestra parte de la isla, la República Dominicana, que es un territorio, primero, excelentemente ubicado, segundo, con una vocación como pilar de su desarrollo, el turismo. Sí, señor. República Dominicana, y hemos visto al presidente que ha hablado bastante también de la importancia y la necesidad de involucrar o de incluir de manera ya seria y con la inversión que sea necesaria, tanto en docentes como en equipos, lo que tiene que ver con el idioma, y en este caso específicamente en inglés, tomando en cuenta que independientemente de que hay otros vínculos con otros países, pero es el principal. ¿Cómo vamos en ese sentido? Mira, qué bueno que lo menciona. Justamente también en el día de ayer, en una innovación que ha hecho el presidente Abinader, que debe remarcarse porque es único en la región, la existencia de un gabinete de educación donde participan las universidades, participan instituciones como Educa, los ministros de Estado, y se discuten y se tratan allí los temas y se toman decisiones sobre educación. Esto es inédito en la construcción de políticas públicas y de verdad que no ha tenido la difusión que a mi juicio merece por entender por parte del señor presidente que la educación es un asunto de todos, que no puede ser resuelta únicamente por el gobierno que administra el Estado de manera circunstancial. Entonces, cuando hablamos de bilingüismo, independientemente de que la cuota mayor, porque constitucionalmente es un derecho de cada ciudadano accesar a la educación, es del Estado. Pero eso no significa que debemos involucrarnos todos. No, por supuesto. Que no debemos. El Estado tiene un rol protagónico y de liderazgo, pero el hecho de que se puedan oír otras voces distintas ayuda y enriquece el proceso de toma de decisiones. La decisión siempre es del Estado, pero la información y la fuente de inspiración para tomar esa decisión siempre es bueno que sea plural. Es muy riesgoso oír solo un lado de la campana. Entonces, la importancia de entender el bilingüismo en sentido etimológico de la palabra es fortalecer las competencias de los dominicanos en las dos lenguas más importantes. La española, que es la lengua oficial, donde hay muchísimo para crecer, sobre todo con los docentes, y al mismo tiempo con el inglés, que es la lengua franca de este tiempo, pero además es la herramienta por la cual los dominicanos no caen bajo la línea de pobreza. Nosotros dijimos que en un estudio que en Educa planteamos, sin procurar ese objetivo, caímos en cuenta que no había ningún dominicano, no pudimos identificar a ninguno que estuviera bajo la línea de pobreza que supiera inglés. El inglés certificado es una herramienta que le permite rápidamente incorporarse al mercado de trabajo y ese ingreso lo hace salir de la situación de pobreza medido por línea de ingresos. Pero no cortarte, porque quiero seguir que tú continúes en esa parte tan importante. Vamos a tomarnos una brevísima pausa, nuestra primera pausa, para continuar con nuestro distinguido invitado, amigo Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Educa, Acción Empresarial para la Educación. Un breve espacio solamente. Sol, dale las gracias por abrirnos sus puertas para poder traer orientación sobre lo que es la nutrición, para que puedan tener una familia saludable. Yo les exhorto, yo les pido a ustedes que cada día más se esfuercen en poder ser niños y personas de bien hacia el futuro, para que Dios los siga bendiciendo y puedan llegar a una edad adulta totalmente en salud. Y cuenten con nosotros, Sol, para lo que ustedes necesiten. La comunidad educativa nos sentimos alegres y honrados, creciendo en salud, creándole conciencia de la importancia de la salud. Felicitaciones a los gestores de dicho programa y les estimulamos a darle continuidad y extenderlo a todos los centros educativos.
algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Bien, Darwin, me ibas diciendo sobre la importancia de la inclusión de la parte bilingüe en la educación pública y, lógicamente, de las distintas vertientes que hacen altamente necesario que eso ya se lleve a cabo. ¿A qué nivel estamos en eso para ya concluir esa parte que tú ibas diciendo? No, que la decisión del gobierno es muy firme. En el gabinete, el presidente de la República dijo y dio la instrucción. Lo importante y lo primero es la calidad, pero lo segundo es el inglés, lo tercero es el inglés. Porque él tiene la claridad y con mucha visión, compartimos eso, por supuesto, de que cada dominicano, si es capaz de manejar el inglés de los negocios, no es que, y él lo decía ayer en ese espacio, no se trata de que puedan producir poesía en inglés, pero que dominen el inglés para poder desarrollarse y desenvolverse en la comunicación que requiere el turismo, en la zona franca, los call centers, van a tener oportunidades laborales que hoy se están presentando en la República Dominicana. Todos los días, un día sí y otro también, están llegando interesados en invertir en el país, en múltiples industrias, en industrias de alto nivel de sofisticación. Está llegando al país en los próximos días una empresa muy importante en el área de semiconductores que viene aquí a ya mirar con mucha seriedad a instalar aquí una planta de primerísimo nivel que colocaría al país en la tecnología avanzada, y van a venir a preguntar sobre la formación del talento humano. Entonces, poder demostrar que hay un alto nivel de calidad educativa y que hay un manejo del inglés van a ser elementos definitorios probablemente de esas decisiones. Hay una estrategia nacional bilingüe que el Ministerio de Educación está adoptando con soluciones pragmáticas, con el uso de plataformas tecnológicas que permiten a los estudiantes aprender. Hoy tal vez las tecnologías donde más han penetrado en el área de la educación es en la enseñanza de idiomas de manera de muy bajo costo. Claro. Y por ahí hay que entrar sin desmerecer la necesidad de seguir formando docentes, y la República Dominicana tiene un capital que debe poner a trabajar, que es la diáspora. Nosotros hemos podido tomar contacto no con dominicanos que iban a los Estados Unidos y hablen inglés, por supuesto que eso es parte de la diáspora, pero estamos hablando de una diáspora especializada en educación. Claro. Dominicanos que hoy tienen lugares de decisión en el Departamento de Educación de Nueva York. Claro. El doctor Alex Marrero, por poner un nombre, es el director de la Secretaría de Educación de Denver, Colorado. Maneja un presupuesto de $3.000 millones y está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para que haya intercambio de docentes, para poder trabajar en la vinculación entre Denver y la República Dominicana en materia de bilingüismo. El doctor Alex Marrero dice que el bilingüismo hoy es un superpoder, que la persona que hoy tiene esa herramienta tiene un superpoder porque le permite resolver los temas de comunicación que se están dando en sociedades que ya son bilingües, pero
que no todos tienen esa capacidad. Los Estados Unidos es un ejemplo clarísimo. Y que obviamente, independientemente de lo que tú señalaste, que no estamos pretendiendo que vamos a tener a un Hemingway en conocimiento de inglés ni nada por el estilo, pero sí que tengan la capacidad, que tampoco no sea simplemente manejar 10 palabras, sino que tengan la capacidad de poder establecer, como tú señalaste, una conversación de negocios, una conversación de respuesta como empleado o como directivos, serían en otros casos también de empresas que van a llegar a nuestro país. Y eso solamente se logra con un plan verdaderamente establecido, sustentado con su presupuesto correspondiente y con la voluntad política que tú bien el presidente ha mostrado en ese sentido. Darwin, ya para que entremos en la parte del tema de agenda, pero también estamos oyendo, aunque eso quizás no sea tan nuevo, pero estamos oyendo un énfasis en la importancia de un área que está directamente vinculada a la educación, que es la salud. Y estamos hablando de salud escolar. En esa parte, Educa ha participado, porque hemos visto pronunciamientos en esa área por parte del Ministerio de Salud, de la importancia de fortalecer por las vías que sean necesarias la salud escolar como un ingrediente fundamental para la buena capacidad de asimilar la educación. Así es, y en esto que hablábamos en el bloque anterior sobre los déficits comunicacionales que vemos en el Ministerio de Educación, uno de los temas tiene que ver con todo lo que se está haciendo en materia de salud escolar y en particular, quiero destacar en particular, la alimentación escolar. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que ha profesionalizado su gestión y ha puesto al frente a nutricionistas de primerísimo nivel y médicos de primerísimo nivel que están desarrollando una propuesta alimentaria para los estudiantes que no solamente es darles de comer, sino que sea saludable, que tenga los elementos nutricionales que le permitan tener el aprestamiento para aprender y además que sea rico. Todo eso es algo que hace pocos días el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INABIE, presentaba a la sociedad. Pero ¿cuánta población o cuántos de nuestros televidentes tal vez oyeron o vieron eso? Y de verdad los invito a que busquen información sobre eso en las redes y en los sitios web del INABIE, porque uno se sorprende del nivel de profesionalismo que ha adquirido una política que es clave para asegurarle el aporte kilocalórico a cada estudiante que va en jornada completa o jornada extendida, de 3 comidas al día, es decir, 75% de esas kilocalorías están cubiertas. Si tú le agregas eso a la parte intrínseca de que nuestros estudiantes, nuestros alumnos estén bien y ricamente alimentados y saludablemente alimentados, también representa un ahorro a corto y mediano plazo en desembolsos por salud de nuestros adultos mañana. Pero por supuesto, además de representar el ahorro de hoy, claro, del bolsillo de la familia. Claro. Porque esas familias ya cuentan con que esa alimentación está cubierta, claro, por el sistema escolar. Sin terminar de una larga distribución, el transporte escolar también ha sido otra de las innovaciones de este gobierno, que sin ser un elemento central al proceso de aprendizaje, garantiza que haya asistencia escolar, claro, que permite justamente predecir la deserción o no, a mayores niveles de asistencia, mayor predictibilidad de ese estudiante de desertar y por obviamente de la misma seguridad de los niños. Y ahí está el punto, el nivel de seguridad en las presentaciones que en el Gabinete de Educación han hecho los responsables de esto, comentaban la reducción de los accidentes, incluso fatales, que ha permitido esta política que pretende expandirse al país, que claramente no va a ser universal, que es focalizada. Claro. Hoy algo así como el 4% de la matrícula tiene acceso a este beneficio, pero comienza a darle también una fisonomía al sistema educativo de los buses amarillos que empiezan a circular por las ciudades.
Eso también es un elemento importante. Y va a generar un ahorro en infraestructura escolar, porque con esto que decíamos en el primer bloque de la movilidad de las poblaciones, el transporte puede resolver justamente a menores costos el tema de los traslados. Tendrá que avanzarse en el futuro a mejores transportes, a que sean eléctricos para poder justamente aportar con el medio ambiente. Creo que ya la nueva partida de buses está pensándose que lleguen bajo esa fuente de energía, pero son elementos que hacen al Ministerio de Educación una verdadera usina de políticas sociales. Como nos gustaba decir a nosotros en algún momento, el Ministerio de Educación termina siendo siempre el escudo de los más débiles. Oye, hablando de lo que tú acabas de señalar y todas las cosas que se han venido haciendo, yo me pregunto, Darwin, aquí como un ciudadano común y corriente, ¿a qué se debe que seguimos diciendo que el 4% de educación es un exceso de asignación de recursos a la parte fundamental de desarrollo de cualquier nación y que a veces no saben qué hacer con los recursos porque no se tienen dónde invertirlo? ¿Qué hay de eso? O también eso es parte de la, no voy a decir mala, sino de la no efectiva comunicación. Completamente de acuerdo. El aspecto relacionado con eso es la no efectiva comunicación. Hay claridad de qué se tiene que hacer con educación y con esos recursos. Obviamente hay oportunidades de hacerlo más eficiente, claro. Porque lo que sí hemos visto, y lo hemos conversado contigo en otros programas, es que toda esa inversión enorme que el país acumula en estos más de 11 años, que está ya cercano a los 50.000 millones de dólares, en cualquier momento se alcanza esa cifra, debiera arrojar mejores resultados. Bueno, aún se haya avanzado. Claro, correcto, pero aún cuando uno mira la inversión por estudiante sigue siendo baja en el país, sigue siendo baja comparado con otros sistemas más robustos. Esto no quita que pueda rendir más y mejor. De hecho, ese proyecto que compartíamos en el bloque anterior, que Educa junto con la Presidencia y el Ministerio de Educación ha realizado, demuestra que con iguales recursos de todo tipo, no solo económicos, sino humanos, materiales, educativos, se da la sinergia ahí, se dan mejores resultados. Es posible mejorar con lo que se tiene. Bien, Darwin. Bueno, pues yo creo que, vamos a decir, enlazando lo que tú acabas de señalar ahora, y vamos a tomar nuestra segunda pausa ya para que en la parte final nos enfoquemos en el aspecto del momento, aunque todo lo que hemos hablado del momento, pero lo que quizás y sin el quizás está más en el tapete, que es la decisión por parte del gobierno y del presidente de la República de fusionar por absorción el Ministerio de Educación Superior, va a ser absorbida la palabra, o absorta, no sé cuál de las dos, por el Ministerio, por el MINER. Pero inmediatamente después de esta última pausa vamos a hablar sobre ese tema. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! Vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.
¿qué es lo primero que te llega a la mente cuando piensas en nosotros? Que recorremos miles de kilómetros por aire, mar o por tierra. Que sin importar el tamaño de tu carga o en donde esté, incansablemente seguimos llevándola a su destino. Satisfacer tus necesidades es nuestra recompensa. La responsabilidad, el trabajo en equipo y la innovación son los valores que nos identifican para poder brindarte un excelente servicio. Conocemos la importancia de acortar las distancias, por eso contamos con oficinas comerciales en todo el mundo y sucursales en República Dominicana, Estados Unidos, Panamá, Colombia, México, Costa Rica y Puerto Rico. Queremos estar allá donde estés, porque para nosotros, lo único pequeño es el mundo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bien, Darwin, tenemos esta última parte con tiempo suficiente para que con la claridad con que tú nos acostumbras a decir las cosas, porque lo bueno contigo es que tú hablas técnicamente, pero hablas claro, porque hay quizás personas que te pueden hablar técnico, algunos economistas en otras áreas, te hablan muy técnico y dices, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo prefiero que me lo digan técnicamente, pero con un lenguaje que yo lo escuche, lo pueda asimilar y lo pueda digerir. ¿Qué tú piensas, qué piensa Educa de esta decisión del gobierno dentro del marco de una reforma integral que se piensa hacer de la fusión, para no hablar de otra, exclusivamente de la parte educativa, de la educación superior con la educación escolar, media? Bueno, Alberto, tú siempre tan generoso conmigo, intentaré hacer honor a eso que, no, es que lo ha hecho. Mira, nosotros creemos que la decisión que el gobierno acaba de anunciar de fusionar al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación es acertada. Y lo vamos a fundamentar desde la naturaleza misma de lo que es una cartera de Estado, lo que es un Ministerio de Educación, que no es más que otra cosa que una secretaría que colabora con el presidente en un determinado proceso o función que se le asigna al Estado. ¿Cuál es la función que se le asigna al Estado? La de educación. Entonces, si es una función, es un ministerio. Y eso es... Y es educación todo, es superior en educación. La función educativa del Estado implica desarrollar estrategias, acciones y políticas desde la primera infancia hasta los niveles de profesionales de los más altos grados de la educación superior, con lo cual no hace sentido tener 2 carteras de Estado para esa función. Así lo marcan las buenas prácticas, así lo marca la teoría de cómo administrar y organizar o la ingeniería de un Estado, y por tanto, desde el punto de vista conceptual es una decisión acertada. Siempre decimos ante esto que la República Dominicana ya hoy tiene 2 ministerios de educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación consolidados, y por tanto lo relevante aquí es cómo se designa y se diseña una estrategia de migración de la situación actual a la situación propuesta de un único ministerio. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a las personas, porque hay que procurar no generar traumatismos, porque hay que perseguir la optimización del gasto, porque hay que buscar que los objetivos
sean cumplidos para cada grado y nivel y para que haya una alineación armónica entre las políticas educativas de los niveles preuniversitarios y los universitarios. Así que porque obviamente, Darwin, que independientemente de que el gobierno en una reforma está buscando ahorros, jamás en la vida, en el caso de la parte de la fusión de educación, los ahorros tienen que venir acompañados de una baja de calidad. Jamás en la vida. Yo no veo esta decisión como una decisión de ahorro. Claro. Es una decisión de coherencia institucional para que justamente los recursos que lleguen al estudiante y a los docentes sean maximizados. Y en todo caso, los recursos que se ahorran de la política, porque si aquí algún sector pierde, es la política, porque va a haber menos cargos administrativos. Para empezar, va a haber un solo cargo de ministro y no dos. Así que ya ahí no un ahorro solamente, sino un ahorro que paga la política. Ahora, esos recursos van destinados a mejores resultados académicos, a destinar el recurso en la función educativa al estudiante, al docente, sea de nivel universitario o preuniversitario. A mí me parece que es así como lo debemos ver, cuidando esa estrategia de migración, porque como se suele decir que el diablo está en los detalles, la clave es cómo se procesa esa transformación y cómo se hace de manera de regular y de corregir los marcos regulatorios actuales. Por eso la recomendación que hemos dado desde Educa al gobierno en estos temas es que los ajustes legales no vengan en el comienzo, que sean la conclusión de un proceso de transformación, de ajuste, para que no haya rigideces que aten luego a las transformaciones. Por eso me parece muy clave, Alberto, que el concepto que se haya utilizado no es de unión, no es de anexión, sino es de fusión. Es donde va a surgir algo nuevo de la combinación de estas dos organizaciones. Compactar estas dos. Absolutamente. Y siguiendo en esa misma línea, Darwin, quizás eso no quisiera que nos entendamos mucho, pero ¿a qué se debe entonces que oímos voces, incluso calificadas, del pasado ministro de Educación, cuestionando que si tenemos problemas con educación sola, le vamos a agregar otro problema adicional? O sea, tú acabas de señalar ahora que con una buena estrategia de lograr esa fusión, dejando más adelante las partes legales y enfocándonos en lo que el objetivo verdaderamente busca, podemos desarmar, vamos a decir, ese discurso que no vamos a decir que sea malintencionado o que sea por una razón específica, pero que existe. No, absolutamente. Nosotros tenemos mucho aprecio y respeto por todos los pasados ministros de Educación. A todos le hemos reconocido que han llegado ahí para intentar mejorar la calidad de la educación. Algunos han tenido más éxito que otros. Pero yo creo que ellos están haciendo énfasis en los riesgos que nosotros también reconocemos, ¿no? Es decir, cómo va a tramitarse esta transformación o esta fusión entre los dos ministerios. Pero una que cosa... vamos a vestir un muerto para desvestir uno que está vivo, es lo que ellos dicen. Claro, pero ¿cuál es la diferencia? Yo creo que hay que aprender a administrar ese riesgo y que el riesgo no se convierta en inmovilización. Claramente, mantener esas dos estructuras no hace a la organización de un Estado moderno. De hecho, incluso en algunos otros contextos se están hablando ya no de ministerios de educación, sino ministerios de capital humano, donde también, por ejemplo, se fusiona el Ministerio de Trabajo, porque se supone que uno crea valor en las personas para colocarlas a un mercado de trabajo. Claro. Entonces, la propuesta del presidente Abinader no ha ido hasta ahí, pero lo que yo quiero señalar es que un Estado moderno, un Estado que pretende rendir cuentas a la población, que pretende además exigirle menos esfuerzo en los impuestos a raíz del costo, que todos aquellos recursos vayan destinados a la función para la cual fueron creados y no se queden en la superestructura o en la burocracia, que en definitiva eso es lo que se trata, esto es de reducir burocracia, y por tanto, por eso decía que lo paga la política, el costo de la fusión, bueno, no genere un inmovilismo que permita que el país se siga reproduciendo en los esquemas tradicionales.
Hay que avanzar administrando los riesgos, creando una buena estrategia de migración en la que nadie quede golpeado, sino que haya un éxito a la gestión de gobierno. Solamente yo, hablando aquí sin ser un experto en educación, con lograr que en esa sinergia, en esa fusión, integremos real y efectivamente las necesidades de los profesionales que queremos para nosotros colocar en nuestro mercado laboral con lo que formamos en la educación básica, ya de manera combinada. Sabemos que aquí necesitamos más de estos profesionales. Vamos a formarlo dentro de una cartera que lo envuelva a ambos y se hace la cosa, yo diría, mucho más efectiva en ese orden. Nos quedan 2 minutos solamente, Darwin, de esta conversación muy interesante y muy útil. ¿Qué te parece a ti brevemente? La parte sí tecnológica se ha mantenido aparte, o sea, estamos hablando que existen todavía instituciones específicamente tecnológicas, varios institutos que han hecho un trabajo muy importante en el país. ¿Tú estás de acuerdo con que eso sea así, verdad? Nos parece también un acierto. Justamente uno de los riesgos es que con la fusión, la ciencia y la tecnología también pasará esto. El hecho de mantenerla por fuera, la ciencia y la tecnología, y repensarla en una lógica vinculada a la innovación, es la clave, porque eso requiere lógicas distintas a las que por su naturaleza tiene el Estado, donde además la empresa y el Estado trabajen de manera conjunta y mancomunada. Una de las grandes fortalezas que tiene la República Dominicana como país es que no tiene ningún prejuicio para que el sector público y el privado trabajen de manera conjunta, cosa que en otros contextos es impensable. Aquí, afortunadamente, el Estado y el sector privado trabajan de la mano y eso le da una ventaja ineludible de posibilidades para que los esfuerzos de tecnología, de ciencia e innovación estén mancomunados. Mencionaba hace algunos minutos que una de las principales empresas del mundo de los semiconductores está estudiando instalarse en la República Dominicana. En el pasado, Intel intentó también llegar a la República Dominicana, de hecho era su primera opción, y por distintas razones, entre otras, el capital humano, se instaló en otro contexto. Y ahí la parte de ciencia, tecnología e innovación juega un papel fundamental. Claro, pero hay que aprender de esa experiencia y corregir. Que nos representa un costo. Porque que no viniera Intel en ese momento es un costo sumamente importante. Un costo enorme. Mostrar que va a haber una unidad de ciencia, tecnología e innovación con dinámicas, donde hay apuesta al talento humano, donde las universidades hoy están trabajando en lo que se llama las microcertificaciones para poder validar internacionalmente el conocimiento de los estudiantes. Ese es el camino. Bueno, ya con esa parte final de esta intervención tuya en Sin Esquema, no se hace necesario una reflexión, porque yo creo que tú la has hecho sin desperdicio. Darwin, una vez más, gracias por compartir con nuestro público de Sin Esquema tus orientaciones, que puede alguien estar de acuerdo o no, pero siempre con un altísimo nivel de un enfoque técnico y de un enfoque bien intencionado, que es lo que al final de cuentas es lo más importante. A nuestro público de Sin Esquema, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Hasta una próxima entrega.